hablar de una palabra que en muchas instancias se ha convertido en una palabra mala. Voy a hablar de una palabra que a mucha gente le ha causado dolor. Una palabra que probablemente hay gente que nos está viendo del otro lado de esta cámara que quizás por la implementación o el mal enfoque de esa palabra, hoy quizás usted no está en una iglesia, anhelando estar, amando a Dios y reconociendo que tiene necesidad de Él. Por lo tanto, esta mañana es una mañana de restauración. Y esta mañana es una mañana de reconstrucción. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema, acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Está escribiendo para todos los cristianos una carta de carácter universal dirigida a animarlos en medio de la persecución que ellos están viviendo. Y una de las formas en las que Él los va a animar es que Él va a afirmar la identidad de quienes ellos ahora son, quién usted y yo somos ahora en Cristo. Le invito a que usted tenga su Biblia abierta porque voy a empezar aquí en el verso 9 y verso 10. Voy a dar unas cuantas vueltas, como usted me conoce, y regresaré y aterrizaré en el capítulo 2 del 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Los que nos están viendo en las redes, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10, pero en realidad es el capítulo 2 del verso 1 al 10. Si su salud se lo permite, póngase en pie, en reverencia y en reconocimiento de lo especial, de la autoridad de la palabra, porque es la revelación de aquel que adoramos aquí. Ella tiene autoridad sobre nuestra vida y no al revés. Ella está por encima de nosotros y no al revés. Creemos que creerla a ella es creer al que le inspiró. Obedecerla a ella es obedecer al que le inspiró. Y desobedecer y no creer es no creer y desobedecer al que le inspiró. Eso se llama autoridad. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Pero ustedes no son así. ¿Cómo? Lo veremos ahorita. Porque son un pueblo elegido, linaje escogido, le llama la Reina Valera. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Oremos. Espíritu Santo, más que nunca hoy necesitamos tu revelación. Necesitamos iluminación para entender lo que tú has revelado en la Escritura. Específicamente cuando han habido deformaciones de esa enseñanza y de esa doctrina que de un lado y de otro han hecho daño, han lastimado a gente, y otros en reacción a eso se han ido literalmente al libertinaje, a deformar tu Escritura. Señor eterno, tráenos balance, tráenos ubicación, tráenos identidad clara. Espíritu, danos iluminación para poder entender tu palabra. Danos fe para creerla. Por favor, Señor, danos valor, voluntad para poderla vivir.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar en esta mañana? Hoy quiero hablar bajo el tema reconstruyendo la doctrina de la santidad. Reconstruyendo la doctrina de la santidad. Para no abrirme a malos entendidos, hay una gente que enseña hoy y dice que la idea de reconstrucción es tomar elementos, definiciones, enseñanzas del ayer y traerlas hoy y reconstruirlas hoy. Hay mucha gente que ha tratado de hacer eso con la Biblia y con la fe. Los resultados no han sido muy buenos. No es de esa reconstrucción que yo estoy hablando. Estoy hablando de que el proceso de aprendizaje, dicen los expertos, conlleva y presupone el desaprender cosas para aprender cosas. Desaprender lo incorrecto para aprender lo correcto. Cuando usted escucha santidad, ¿cuál es la reacción visceral? ¿Cuál es la reacción no pensada automática? Para mucha gente, santidad es una de dos. Uno, para algunos, dependiendo de su trasfondo y sus experiencias previas, santidad es un código de vestimenta externa, ¿sí o no? Es una lista y un conjunto de normas, de sí y de no. Y a menudo y la mayoría son más no que sí. Para otros, dependiendo sus experiencias previas y su formación, cuando escuchan santidad, en su mente erróneamente lo reinterpretan como religiosidad. Es una corriente que hay nueva hoy, donde ciertamente es bíblico. Jesús confrontó el aspecto religioso vacío de los religiosos de su época. Pero hay una corriente nueva de que a todo lo que a mí no me gusta yo le quiero llamar religión. Y entonces, pues yo no vivo en religión, yo sigo al Señor. Entonces, con la consigna que es correcta y es bíblica de que no es religión, es relación, pues yo tengo relación con Dios, pero no hay que orar. No me hables de orar porque eso es religiosidad. Ya, no me mandes a leer la Biblia porque eso es religiosidad también. Entonces, con el pretexto de que es religiosidad, unos se van a un lado y otros con el pretexto de santidad, otros se van al otro lado, al punto de que el verso que más citan, está en la carta a los Hebreos, lo parten por la mitad porque no les conviene, porque el verso dice, sin santidad, sin la que nadie verá al Señor. Y dejan a propósito la primera parte, seguid la paz con todos. Y aquellos que promulgan mal la santidad, se la pasan peleando, juzgando y criticando a medio mundo. Por lo tanto, eso ha tenido un efecto de confundir a la gente en cuanto a una de las doctrinas y enseñanzas más hermosas de la palabra. Así que yo le voy a pedir un favor. Póngame su mente, regáleme su mente como una página en blanco. Y permítame hoy con el cincel, con el pincel, con la pluma de la escritura, escribir no lo que yo quiero que diga, escribir lo que la Biblia dice de esta realidad que está en el mismo meollo, en el mismo core de quién Dios es. Mi oración al Señor es que al final de este momento usted salga de aquí con una nueva idea de lo que es santidad y usted sea motivado a querer acercarse y a querer vivir una vida como sacerdote santo. No por fuerza, sino gracias a lo que Cristo hizo. Amén. Cierre sus ojos y en un momento piense en el sol. Una metáfora y una analogía poderosa
para ilustrar y comenzar a visualizar el tema de la santidad. Una estrella donde está ocurriendo un proceso conocido como fisión nuclear, si a usted le interesa la ciencia. Esta semana leí de un niño, un adolescente de 13 años, que rompió el récord mundial de haber fabricado su propio generador nuclear en su casa antes de cumplir 13 años. Me parece que hay un futuro brillante delante de ese joven. Esa reacción química, que a usted, a algunos no le interesa y otros no la pueden entender o no la podemos entender a capacidad y ahora no es relevante, produce explosiones, produce gases y emite energía. Y para nosotros el Sol es una estrella. Esa estrella está a 93 millones de millas de distancia. Piense eso un momento. Está a 93 millones de millas de lejos y con todo y eso usted no puede salir ahora mismo al parking y mirarla fijamente. 93 millones de millas. Y aun cuando hay eclipses solares y la luna se mete en el medio y obstruye momentáneamente la trayectoria, ¿verdad? O de acuerdo a la rotación de la Tierra, nos hace la ilusión de que está tapando el sol. Nos dicen los científicos, porque tú lo veas oscuro, no lo mires directamente porque te puede dañar la vista. ¿Cuántos recuerdan en los últimos eclipses solares haber hecho las camaritas especiales con papel de aluminio y cartón para mirar el reflejo, pero no mirar directamente? 93 millones de millas. Y usted no la puede mirar a la cara. Una ilustración poderosa que ojalá quede grabada en tu mente hoy de lo que es santidad. La santidad es una palabra que es una excepción en el lenguaje original del Antiguo Testamento, que es el hebreo. El lenguaje hebreo es una muestra de cómo era la mente de los que lo hablaban. Y al igual que las culturas que a ellos les rodeaban, la gente de alrededor del Mediterráneo es gente funcional, es gente concreta. Ellos no están interesados en saber que esto se llama botella. Ellos van a usar palabras que dicen algo que usas para beber. O sea, a ellos no les interesa tanto el concepto, a ellos les interesa más la función. Pero la palabra para santidad, que no fue dada por ellos, fue dada por el Señor. Es una palabra que hace la excepción a esa regla. Es un concepto bien abstracto. Tan abstracto hoy que todavía nosotros, 5.000 años más tarde de la escritura del Nuevo Testamento y 2.000 años más tarde después del evento del Nuevo, todavía nos sigue dando que hacer. Todavía nos sigue confundiendo y todavía necesitamos recuperar, restaurar nuestra vida y nuestro entendimiento, alinearnos con lo que dice la Biblia acerca de esta doctrina. La palabra a la que estoy haciendo referencia es la palabra kadosh en hebreo, que significa único, significa separado, puesto aparte, especial, diferente. Su contraparte en el griego koiné del Nuevo Testamento es agios, con unas connotaciones similares. Hoy yo quiero llevarte a través de la Biblia en cómo ese concepto va evolucionando y cómo se nos va presentando de forma progresiva en cuanto a la revelación que Dios está dando de Él mismo. Por lo tanto, empezamos en Génesis, tan temprano como Génesis capítulo 2. Está dando el segundo relato de la creación que aparece en Génesis del 1 al 11. Y después de terminar el séptimo día, dice que el Dios descansó. La semana pasada, en nuestro sermón, hicimos referencia a cómo evolucionaba ese tema del descanso en toda la trama de la historia de Dios a través de la Biblia,
que no era que Dios estaba cansado, sino que comenzó un tema ahí que se expande en el Éxodo y se va a llevar al punto de que lo que decidieron los 10 espías y su influencia en el pueblo en el libro de Números provocó, dice, que Dios dijera: no entrarán en mi descanso. Decía la carta a los hebreos, como leíamos la semana pasada. Pero dice en el capítulo 2, verso 3 de Génesis, que Dios santificó ese día de descanso, que más tarde en la cultura hebrea se convertiría en el mandamiento del Shabbat. Un día de reposo donde no se trabaja, un día para buscar a Dios y disfrutar de todas las cosas que Dios te ha permitido, que Dios te ha dado a través del fruto de tus manos, fruto de tu labor. Así que la primera vez que aparece la palabra santidad en la Biblia es tan temprano como en Génesis 2:3. Dios santifica, Dios lo hace santo por ponerlo aparte. Hay 7 días, pero está aparte. Luego le damos fast forward a la historia. Ocurre toda la historia del Génesis y Dios nos habla de su plan, de cómo Él escoge una familia y a través de esa familia va a bendecir todas las naciones de la tierra. Y Génesis termina con esa familia en Egipto, comenzándose a reproducir y a multiplicar. Y el libro de Éxodo nos habla con un nuevo drama, donde este pueblo que es numeroso y ha crecido, ahora necesita un rescate de la opresión y de la esclavitud de Egipto. Y en Éxodo capítulo 3, Dios se le da a conocer a aquel que Dios escogió para ser el instrumento de liberación. Y la Biblia dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Así se le llama ahora y se le va a llamar después de este acontecimiento, pero ese no era su nombre original. Muchos argumentan que el nombre original era Horeb. Sinaí viene del hebreo Senach, que significa zarza, porque es el recuerdo de lo trascendental que ocurrió allí. Cuando Dios se revela, las cosas siempre tienen un antes y un después. Cuando tú te encuentras con Dios, tienes que cambiar. Y allí el ángel del Señor, una figura técnica que no tengo el tiempo ahora para explicar, se apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Era un fuego diferente. Era un fuego que no destruía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Imagínense, esa cara de Moisés tiene que haber valido $1.000.000 de pesos. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra en el desierto, en el lugar menos indicado. Nadie sabe hoy dónde exactamente estaba ubicada esa montaña, pero el hecho de que la gloria, la presencia de Dios estaba allí, constituía que su alrededor, su entorno, era tierra santa. O sea, el mensaje aquí es que la presencia de Dios es tan poderosa y única que hace que el área que rodea su presencia también sea puesta aparte. Es diferente. Si usted analiza esos dos casos, la expresión de ese Éxodo, capítulo 3, algunos argumentan que quítate las sandalias es un elemento
que venía de la cultura que Moisés reconocía, porque era de mala educación entrar a la casa de alguien con los zapatos puestos en aquella cultura. Porque los zapatos es lo que arrastra toda la sociedad. Y usted y yo lo hemos visto en este tiempo del COVID, donde una de las medidas de seguridad, cuando empezó la cosa bien fuerte, era que no solamente te echaban sanitizer, ¿verdad?, y alcohol en las manos para desinfectarte antes de entrar a un lugar, sino hay lugares todavía donde te dicen, levanta el pie. Porque no solamente es lo que llevas en las manos y lo que tienes en tu boca, también es lo que has estado pisando. Son muchos, cuando ven este pasaje, ven a Dios diciendo, estás en mi casa y traíste algo que no cabe aquí. Quítate eso que no es mío, no es santo. En ambos casos, la santidad de estas cosas, tierra y un día, es honrada al tratarlos de forma especial y cuidado especial. En otras palabras, tú vas a honrar ese día, el Sabbat, el día de reposo, y tú vas a honrar, Moisés, esta zarza, este entorno, este espacio, no haciendo actividades en ello que las harías en otro lugar. No haciendo lo cotidiano, no haciendo lo mismo. La forma de honrar la santidad es que hay que tener un trato diferente. Todavía no tenemos el vocabulario sagrado. Todavía no ha llegado. Pero usted y yo entendemos el concepto sagrado. A medida que avanza la revelación de la Biblia, en Levíticos 8, del 1 al 10, vemos que se santifican personas. Unge los levitas y ponlos aparte, para que ellos sean los que sirvan en el tabernáculo, para que sean los sacerdotes en medio del pueblo. Se ungen lugares, se santifican lugares. Ezequiel capítulo 42 y verso 13. Se santifican cosas. Éxodo capítulo 40, versos del 1 al 10. Dios le da la receta del aceite a Moisés. Y todo lo que el aceite toque, ya esa mesa, aunque quizás pudo haber sido una mesa normal para poner libros, para jugar dominó, para hacer otras cosas, para comer, ahora esa mesa es diferente. Ahora esa mesa es la mesa de los panes de la proposición para el lugar santo. Tiene otro uso. Es santa. En Levítico capítulo 23, verso 1 y verso 2. Dios santifica tiempo también y dice, separarás 3 semanas al año, 3 fines de semana al año para fiestas solemnes. Y no importa dónde vivas, si vives cerca o vives lejos, tienes que llegar al templo y recordar lo que ha hecho Dios. Pascua, tabernáculos y la fiesta de las semanas. O Pentecostés, que eran las 3 sagradas. Así que Dios santifica gente, lugares, cosas, tiempos. Son considerados santos no por ellos mismos, sino porque tienen una relación cercana con Dios, quien es la fuente y la definición de santidad. Entonces, ¿qué es santidad? Empecé este sermón diciendo lo que no es santidad. Pero ¿qué es santidad? La santidad de Dios es una forma de hablar del carácter de Dios y de su naturaleza como el ser más único, poderoso, hermoso y bueno que existe en el universo. De hecho, en filosofía no se puede decir ni siquiera que existe. Es. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, perdón, capítulo 2 y verso 2. Nadie es tan santo, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. O sea, la santidad es un retrato de referencia. Él no es como. O sea, Israel desarrolla su cultura, su literatura. Esta semana yo he estado
trabajando fuerte con la literatura poética y la literatura de sabiduría del pueblo hebreo y he tenido manjares exquisitos. Pronto espero poderlos digerir y presentárselos y compartírselos con usted. Y hay un montón de similitudes entre esos estilos literarios con la gente de Egipto, de Canaán, de Babilonia, de Asiria, con los pueblos cercanos, Canaán, Siria, etc. Pero entre medio de eso, el aspecto distintivo que tanto gente secular como gente creyente notan cuando trabajan con esos materiales y esos textos es que es una maravilla, it is remarkable, que el pueblo de Israel, rodeado de un entorno donde todo el mundo es politeísta y tiene un montón de dioses, toda la literatura de Israel va dirigida por, para y en un solo Dios. Un Dios que es santo, que es único, diferente, separado, hermoso, poderoso, majestuoso. La primera vez que a Dios se le llama santo en la Escritura está en el poema, en el himno, en la canción que Dani Berrío le llama el Cántico de Victoria. ¿No se acuerdan? Éxodo capítulo 15, verso 11. De donde viene el famoso corito, echó a la mar los carros del faraón, cantaré al Señor por siempre. Un cántico que se canta del otro lado del Mar Rojo, después de haber visto la liberación y la destrucción del opresor por la mano del Señor. La primera vez que Israel evoca y dice, oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad. De toda la belleza. Vuelvo al sol. Si el sol deja de brillar, ¿cuántos recuerdan su clase de ciencia? ¿Y cuántos recuerdan la historia de fe? Para la teoría, porque así es como hasta el sol de hoy está clasificada, la teoría, la hipótesis que pretende explicar cómo fue que los dinosaurios se extinguieron. Un asteroide choca con la Tierra y levanta una nube de polvo que obstruye el sol. Y al el sol estar obstruido prolongadamente, los animales herbívoros se comen la hierba y las plantas que existen y no crecen plantas nuevas. Con el tiempo se mueren los herbívoros y los carnívoros se comen los herbívoros que sobreviven y con el tiempo los carnívoros no tienen que más comer, se comen entre ellos mismos. Y se acabó la vida de los dinosaurios en la Tierra. Con esa fe, los científicos se acercan al problema. Y para muchos de ellos que quizás vean esto, parece un insulto lo que voy a decir, pero ellos no tienen pruebas, eso es fe. La diferencia es que usted y yo tampoco tenemos muchas pruebas de las cosas que queremos aquí. Y la única diferencia es que ellos a nosotros se sienten con la arrogancia de decirnos ignorantes, pero nosotros obedecemos Romanos y que nos dice que no paguemos mal por mal. Entonces el mal lo pagamos por el bien. Así que aunque ellos me digan ignorante a mí, tú tienes fe igual que yo, pero yo no te voy a decir ignorante a ti. Qué bendición, ¿verdad? Qué hermoso. O sea, nada de lo que existe en este planeta pudiera existir sin la luz del sol. Sin que esos microorganismos llamados plancton hagan fotosíntesis, esas plantas con su clorofila en sus hojas hagan fotosíntesis, usted y yo no tendríamos base para nuestra vida orgánica, nuestra vida biológica. O
sea, la santidad de Dios está conectada a su rol único como creador y autor de la vida y el que la sostiene. Isaías capítulo 6, verso 3, 17, 7, Isaías 43, 15, Isaías 54, 5 y 55, 5 ilustran estos principios. La santidad de Dios también está conectada a su carácter como la fuente de toda la bondad moral y toda la pureza. Mire qué sacrilegio hace aquel que reduce la santidad de Dios solamente a una lista de sí y de no. Y mire qué sacrilegio hace aquel que reaccionando a eso la descarta por completo para decir, no, yo voy a vivir como yo quiera porque ahora yo soy libre en Cristo. Están ignorando la esencia misma de quién Dios es. O sea, la doctrina de la santidad lleva siendo ignorada, retada, distorsionada por décadas en nuestro país. Y es un tiempo, me parece a mí que ha llegado el tiempo de volver a poner las cosas donde van. Ignorar la santidad es ignorar a Dios mismo, es ignorar el meollo de quién es Dios. Cuando vamos a la palabra, todo el tiempo el pecado de Israel se va a ilustrar en contraposición y en referencia con la santidad de Dios. Jeremías capítulo 51, verso 5. Oh Señor, Jeremías 55, 5 y Salmo 78, 41. Pues el Señor de los ejércitos celestiales no ha abandonado a Israel ni a Judá. Todavía es su Dios, aunque su tierra se llenó de pecado contra el Santo de Israel. Salmo 78, verso 41. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Hablando de los tratos de Israel, despreciando, no creyendo a Dios. ¿Se acuerdan del verso de la semana pasada? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como aquellos 10 espías y el pueblo que les hizo caso. La santidad de Dios es tan pura y es tan buena que presenta en la Biblia una paradoja para los humanos que vivimos en un mundo de pecado, un mundo arruinado por el pecado. Entonces, ese es el tema de todo el libro de Levítico, cómo un Dios que es santo va a vivir en medio de gente pecadora y nos va a acompañar por el desierto. Y ahí que se da todo el sistema sacrificial. Y cuando quieras pedir perdón por esto, tienes que derramar esto otro, tienes que traer esta ofrenda. Y hay todo un sistema que prepara el escenario para luego entender lo que Dios estaba haciendo desde el principio. Ahora, hay un pasaje que a mí me voló la cabeza y es Isaías capítulo 6. Yo perdí la cuenta de cuántas veces yo he predicado de Isaías 6, desde aún antes de comenzar mi ministerio como pastor. Y ya llevo 23 años en esa. Y ayer en la mañana, trabajando con estos materiales y otros, fui sorprendido por una verdad que yo había ignorado. Y me tuve literalmente como el emoji dar en la frente. Porque desde la perspectiva de mi contexto, yo había enseñado muchas veces cuando hablo de Isaías capítulo 6, que Isaías se distrajo, como muchos predicadores dicen, por su relación familiar, consanguínea, con el rey Usías. Unos dicen que era su sobrino, otros dicen que era su primo. Y eso obviamente, ser familia del que está en el poder, te da acceso y te da unos beneficios, ¿verdad? Y muchos hemos dicho, Isaías había descuidado el templo por estar en otros lugares, la biblioteca. Y repasando, digo, es que Isaías no podía estar en el templo. Isaías era un profeta, Isaías no era un sacerdote ni un levita. Se me abre entonces este encuentro para verlo, para reverlo, para remirarlo en una nueva luz.
Isaías tiene una visión donde él está en un lugar donde no se supone que esté. Él no puede estar allí. Él nunca ha visto cómo se ve por dentro el templo, porque él no es un sacerdote. Y ese profeta que lleva 5 capítulos diciendo ¡ay! Y ya que estamos transmitiendo por Facebook, permítame dar enseñanzas gramaticales que son tan necesarias. El ay que yo estoy diciendo no es H-A-I-Y, es H-A-Y, es ay de que hay, de encontré, de haber. Tampoco es A-H-I, eso es de ahí, lugar. El ay es A-Y y es un ay de lamento, ay de dolor. Él lleva 5 capítulos que están llenos de los ayes, ¿qué se le llama? Son fórmulas técnicas de presentar el oráculo profético. Ay de aquellos, ay de los perversos, ay de los mentirosos, ay de los malos, ay de aquellos, ay. Y de momento Dios lo lleva a su gloria. Dice, y está en el año en el que murió el rey Usías, el Señor me lleva al templo y vi al Señor sentado sobre su trono, un trono alto y sublime, y sus faldas. Kavod en hebreo literalmente significa el borde de la vestidura y es la palabra que se usa para gloria. Sus faldas cubrían, llenaban el templo. Los quiciales, los marcos de las puertas comenzaron a estremecerse y la casa se llenó de humo. Y cuando yo vi aquello, yo dije, ¡ay! ¿De quién? Porque es fácil hacer ¡ay! De aquello. Escucha, mortal, escucha. Eso es fácil. Virarlo para acá es difícil. ¡Ay! ¡Ay! Ese ay del profeta no es un recurso literario. Ese ay del profeta no es una expresión para levantar y exagerar lo que está pasando. Ese ay del profeta es literalmente: estoy en la gloria de Dios y yo no puedo estar aquí. Por lo tanto, de acuerdo a lo que Dios le dijo a Moisés, cuando le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, Dios le dijo, no me puede ver hombre y vivir. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Y qué hace Dios en Éxodo 34? Dios pone a Moisés en una grieta, lo cubre con su mano, Dios pasa y dice, verás mis espaldas. Palabra bien interesante a nivel técnico que no tengo tiempo hoy para discutir. Verás algo de mí, verás lo que yo quiero mostrar. Y lo interesante es que cuando Moisés mira, no es lo que mira, es lo que escucha. Escucha por primera vez a Dios diciendo, yo voy a ser clemente con el que yo quiera ser clemente. Yo voy a ser misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. O sea, la soberanía de Dios es en su santidad. No me verá hombre y vivirá. Isaías sabe eso. Cuando él se ve en el templo, en el lugar santísimo y ve la gloria de Dios encima del arca, él dice, ¡ay, me voy a morir! Es como acercarse al sol. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de la mitología griega de Ícaros? Aquel que se hizo tenis voladores para acercarse al sol. Y no hizo más que acercarse al sol. Y sus alas se le quemaron. Y cayó estrellado. Sí, mientras más yo me acerco al sol, más difícil es sobrevivir. ¿Sabía usted que si la Tierra estuviera a unos cuantos grados más cerca del Sol, con todo, y que ahora hablamos de calentamiento global o cambio climático, no, la temperatura sería demasiada como para sostener la vida, demasiado alta para sostener la vida? Si estuviéramos un poquito más retirados, sería muy frío para sostenerla. Estamos a una distancia idónea. Para algunos con fe, eso es una casualidad producto de una explosión.
Pero el ignorante soy yo por creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Seguiré siendo ignorante y con orgullo. Su poder y pureza es la fuente de la vida y esa vida sostiene nuestra existencia. Pero ese poder y pureza se puede convertir en peligroso para humanos mortales que han sido corrompidos por el pecado. Esta paradoja se ve más clara en la bondad peligrosa de la presencia de Dios viviendo en Israel en medio del tabernáculo y del templo. ¿Cuántos recuerdan la historia que se repite en la primera película de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark? ¿Cuántos se recuerdan de aquella película? En el Antiguo Testamento, el arca llega a un lugar después de que los filisteos se la hayan robado. Y la gente está dice, ay, vamos a abrirla. Vamos a mirar adentro. ¿Y qué dice el cronista? Y salió mortandad. Otra palabra bien técnica que no tengo tiempo para comentar sobre ella hoy. O sea, la bondad de Dios. O sea, si usted lo ve desde bien lejos con una mente no correcta, usted dice, Dios mató a la gente. Eso es lo fácil de decir. Lo teológicamente y bíblicamente correcto es la esencia de la bondad de Dios no puede ser experimentada por mí en mi estado pecador, carnal, pecaminoso. Por lo tanto, la bondad de Dios, si yo me acerco demasiado, me mata. No porque Él quiere matar, sino porque yo no resisto. Yo no estoy calificado para estar en su gloria. ¿A cuánto les suena esa expresión? Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están descalificados para verlo como Él es. Por lo tanto, mi condición de pecado, si Dios se aparece y se muestra su gloria, yo estoy en los mismos problemas que está Isaías. Aquí es que la historia de un giro que yo quiero que usted vea. Se supone que si Isaías no debe estar en el templo, el estar ahí, él está contaminando el templo y está contaminando la presencia de Dios, ¿sí o no? Él está desacrando el lugar sagrado porque él dice, ay de mí, yo soy un hombre que tiene labios inmundos. Otra palabra que hay que aclarar, inmundo en la Biblia no es malo, inmundo en la Biblia es contaminado. Inmundo en la Biblia es no puro. Soy un hombre que tiene labios inmundos y habita entre medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y en esa condición han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si usted va al verso 3, se nos describen unas figuras que es la única vez que se mencionan en toda la Biblia. Un término hebreo que así mismo está puesto, una transliteración, serafín. ¿Qué es eso? Nadie sabe. Algunos académicos piensan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que son los famosos seres vivientes que vamos a ver en Ezequiel y vamos a ver en Apocalipsis, que custodian la presencia de Dios, no porque Dios necesita bodyguards, sino es una enseñanza visual de que Dios es accesible pero no controlable. De que Dios nunca va a ser mangoneable por ti. De que Dios nunca va a estar en tu mano para tú decir, ahora declaro, ahora decreto, ahora cancelo, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto lo recibo, esto sí. Y allá Dios, ay, ve. Esa es la visión que mucha gente quiere de Dios. Pero esa no es la de la Biblia. He is not your butler. Él no es tu mayordomo ni tu sirviente. Él es el Dios que se hizo siervo por amor, pero no es tu sirviente. Y una visión correcta de Dios te va a llevar a adorarlo por quien Él es. Porque si tú lo que quieres es un sirviente, tú no quieres un Dios, tú lo que quieres es un ídolo. Todos los pueblos antiguos, la razón para la cual tenían ídolos era no por la persona del Dios, era para lograr mi propósito. Por eso es que Dios va a ser tan consistente diciendo,
Yo no soporto la idolatría. No es que Dios es tan inseguro. La gente, ay, es que ese Dios de ustedes es tan inseguro que le tiene que ser una estatua. Y si usted rodilla frente a la estatua, Él se enoja. No están entendiendo el concepto de idolatría. Cuando Él dice, yo no tolero la idolatría, lo que está diciendo es, a mí no me vas a usar para que yo te bendiga sin tener relación conmigo. Yo voy a ser tu Dios si tú eres mi pueblo. Y allí está Isaías, viendo que esos seres que de forma literaria se nos presentan con 6 alas, figuras espectaculares en la misma gloria de Dios. La santidad de Dios es tan fuerte que con todo el esplendor que tienen esos seres, no les queda otro remedio que cubrirse el cuerpo y cubrirse la cara. Y lo único que se escucha es que ellos dicen, es el único de todos los atributos de Dios que se repite 3 veces en la escritura, mi hermano. Para los que les gusta la matemática, esto está al cubo. Lo único que dicen los ángeles es, santo, santo. Y si no me escuchaste las 2 veces anteriores, toda la tierra está llena. Si usted entiende esto, mi hermano, ignorar la doctrina de la santidad es conocer otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Toda la tierra está llena de tu gloria. Gloria y santidad van juntos. Usted no puede querer gloria si no quiere santidad. La iglesia necesita recobrar amor, deseo y anhelo por la hermosura de su santidad. Una expresión del salmista. Ahora, ¿cuál es el twist de esta historia? Se supone que Dios mata a Isaías, ¿sí o no? Isaías apareció donde no tiene que estar. ¿Quién te manda a meterte presentado allí? Pues se supone que la historia hubiese terminado y murió delante de la presencia del Señor. Sin embargo, Dios hace algo distinto porque ese es el mensaje de Isaías. El mensaje de Isaías, Ezequiel y Jeremías es, Dios va a hacer algo nuevo. Y ese Dios que decía, nadie puede estar en mi presencia y sobrevivir y permanecer vivo. De momento, uno de esos seres toma un elemento que va a ser simbólico y hasta extraño. Y la Biblia le llama carbón encendido. Pero la realidad es que la palabra en hebreo sugiere una piedra que está refulgente, resplandeciente. O sea, es como ese color tan brillante cuando los carbones están quemándose a altas temperaturas. O sea, esa expresión brillante, ese elemento brillante, Dios lo va a tomar y se lo pone en los labios al profeta. ¿Por qué en los labios? Porque él dijo que eso era lo que él tenía. Y entonces, en vez de que la inmundicia del profeta contamine la santidad de Dios, ¿qué es lo que ocurre? La santidad de Dios va a eliminar la inmundicia del profeta. Y el serafín deja de decir santo, 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 para ahora decir algo nuevo que es sin precedentes. Esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Aleluya. Y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa. En inglés la Biblia lo traduce como your sin has been atoned. Es quitada tu culpa y el precio ha sido pagado por tu pecado. Y ahora Isaías puede escuchar lo que ese Dios santo en su trono está diciéndose con él mismo. Y puede accesar conversaciones que antes eran privadas y secretas. Y escuchar a quién vamos a enviar, quién irá a nombre de nosotros. Y Isaías pues, el beneficio de la santidad. Aleluya. El templo tenía, según Levítico capítulo 11 al capítulo 15, que tenía que mantenerse separado de todos los tipos de impureza que lo pudieran desacrar, contaminar la presencia de Dios.
Solo los sacerdotes santos se les permitía entrar en la presencia directa de Dios en el templo, y hasta ellos estaban en peligro si no honraban la santidad de Dios. Como dice Levítico capítulo 9 y verso 10, usted sabe que en el libro de Números se nos habla de esos descendientes de Aarón que ofrecieron fuego extraño. Término bien técnico, fuego extraño se supone que los carbones que ardieran en este altar del incienso son los que son tomados del altar de bronce. Ellos los trajeron de otro lado. Se fueron allá al garaje y compraron Kingsford. Y como no siguieron las normas de Dios, allí mismo, la bondad de Dios, el poder de Dios fue demasiado para que sus cuerpos lo resistieran. Así por el estilo, usted recuerda la historia de David trayendo el arca de Dios a Jerusalén, y el arca se fue a caer y Usa pensó que él podía levantar a Dios. Usa, que significa fuerza en hebreo. Como mi amigo Leugín hace unos años atrás dio una conferencia del síndrome de Usa, cuando a veces en las iglesias decimos, fulana, tú que tienes unción, vente y cántate un himno, a ver si se levanta esto aquí. A ver si el ambiente cambia. Queremos nosotros tratar de levantar lo que solo Dios puede levantar. Y ponemos la vista en la gente, en las cosas. Hoy hay poco músico y no se va a mover nada. Hoy no, ese coro es de fuego. Ese coro, yo soy 150 de fuego. ¿Y qué pasó cuando Usa tocó el arca? Sí mismo, como diría el dominicano, se murió. Sin embargo, al profeta Isaías no lo mataron. Y esto es totalmente inesperado. Por favor, permanezca conmigo, porque quiero que veas este twist, ya cerrando la doctrina para aterrizarla en el Nuevo Testamento. Esto es totalmente inesperado, para decir como poco. Las implicaciones de la visión de Isaías son enormes. Quizás Dios nos necesita ser protegido de la impureza de nuestro pecado. Quizás al revés. Quizás es nuestro pecado el que está en peligro por la santidad de Dios. Pero no sabemos hasta que llegamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es uno de los libros más trascendentales. Ahorita, cuando yo llegue a Pentecostés, te voy a enseñar y te voy a contestar preguntas que muchos de ustedes tienen. ¿Por qué en Pentecostés eran llamas de fuego y no fue otra cosa? Hoy vas a saber esa respuesta. De cómo la gloria de Dios entró al tabernáculo por primera vez. Cómo entró al templo por primera vez. Hay unos ecos y unas conexiones ahí que si usted no las ve, no va a entender nunca Pentecostés. Pero así como la gloria de Dios llegó al tabernáculo y más tarde llegó al templo, cuando Salomón lo dedicó, en Ezequiel 8, 9 y 10, se nos enseña cómo la gloria de Dios abandona el templo. Y Dios saliendo y Nabucodonosor y los caldeos de Babilonia llegando a invadir. No porque vencieron a Dios, sino porque Dios dijo, ustedes no cumplieron con su parte del acuerdo, yo no voy a cumplir con la mía, y levantó su protección. Ezequiel, que escribe en el cautiverio para confrontar a Israel con su responsabilidad, luego de traer ese mensaje de arrepentimiento, comienza el Señor a darle unas visiones de restauración. Y en Ezequiel 47, Él está viendo un templo nuevo. No el templo que había, un nuevo templo. Y Él ve algo que no estaba en el templo de Salomón. Él dice, del altar, precisamente la referencia es al altar del incienso, del altar empieza a chorrear agua. Y empieza a salir un chorrito de agua que pasa por debajo de la puerta que mira hacia el este, que era la de la entrada del templo. Se supone, y lea ese pasaje en su casa, por favor, que los detalles visuales son exquisitos.
se supone, la experiencia humana nos dice que si yo abro una pluma aquí, aquí el chorro va a ser más fuerte que allá en la calle, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las leyes de la física, las leyes de la fricción, la resistencia que va a tener esa agua por los objetos físicos, esa es la razón por la cual el sistema de acueducto necesita bombas que operan con electricidad. Cuando se va la luz de nuestro sistema robusto, pues hay gente que no solamente no tienen agua, sino que tarda después que la luz llega en que les llegue el agua. ¿Por qué? Porque viven tan arriba que en lo que ese sistema de bombas, porque el agua, para que el agua llegue, no llega automática, necesita energía y fuerza en forma de bombeo. Mira lo que está diciendo Ezequiel. Ezequiel dice, sale un chorrito del altar, pasa por debajo de la puerta, pero luego aparece un hombre con una cinta de medir y le dice a Ezequiel, vamos a medir. Y él caminó 500 metros, 1000 codos, en la Reina Valera 1960. Y el riachuelo, en vez de hacerse más pequeño y secarse, está operando al revés. Dios, a nosotros nos gusta empezar de más a más, pero Dios va de menos a más. Y el riachuelo, el charquito, 500 metros más tarde, es un río que le cubre y le llega hasta los tobillos al profeta. 500 metros más tarde, el río se hizo más profundo y le llega a las rodillas. 500 metros más tarde le llega a la cintura, a los lomos, dice la Reina Valera. Y 500 metros más tarde ya él no toca el fondo y tiene que nadar. Y cuando él sigue describiéndonos el río, nos dice, es un río de aguas que sanan. Y el río pasa por el desierto y el desierto del Negev deja de ser desierto y se transforma en toda clase de árboles, las cosas comienzan a crecer. Y dice que el río llega al mar muerto. Y el mar muerto deja de ser muerto. Se llena de peces, se llena de vida. El corazón de Dios manifestado. El corazón de Dios no es estar escondido en un cuarto mientras la humanidad sufre. El corazón de Dios es, yo quiero llegar donde está la enfermedad, yo quiero sanar. Yo quiero manifestar mi gloria, yo quiero manifestar mi santidad, yo quiero manifestar mi presencia y que mi presencia traiga vida donde lo que hay es muerte, enfermedad, pecado. Así que la visión de Ezequiel en el nuevo templo es parte de una visión más grande de cómo va Dios a restaurar su pacto y su pueblo de pacto después del pecado y después de haber fracasado. El templo necesita ser honrado como un lugar sagrado, pero al mismo tiempo la visión de Ezequiel acerca del río que va fluyendo afuera del templo hace claro que la santidad de Dios que da y que otorga vida un día fluirá fuera del templo. Y el Antiguo Testamento se termina uno diciendo, ¿y cuándo eso va a pasar? Nadie sabe. De momento aparece un señor llamado Jesús de Nazaret. Que si usted entendió lo que yo acabo de enseñar con Isaías y con Ezequiel, ahora entiende el ministerio de Jesús. Jesús de Nazaret va a empezar a tocar gente inmunda. Se supone que él se haga inmundo. Y usted nunca lo ve yendo al templo para que el sacerdote lo chequee. Al contrario. Mateo 8 del 1 al 4. El leproso dice, si quieres puedes limpiarme. Claro que puede. Y lo tocó. Y en vez de Jesús hacerse inmundo con lepra, ¿qué pasó con la lepra del leproso? La santidad de Dios en Jesús. Él es la manifestación visible del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La santidad de Dios removió la lepra del leproso. Mateo capítulo 9, verso 23, verso 20 al 23. Una mujer inmunda porque estaba sangrando por un cáncer uterino o una endometriosis bárbara. Y tan solo tocó el borde de su manto. Y Jesús, se supone que Jesús quedara inmundo a aquella mujer haberlo tocado. Y no, Jesús no queda inmundo, la mujer queda salva. Y el colmo de los colmos,
hay una procesión fúnebre en un lugar llamado Naín, Lucas capítulo 7, versos del 11 al 17, y allí va la mamá llorando porque es viuda y se acaba de morir su hijo, que era el único que podía trabajar en aquella cultura. Por lo tanto, ella tiene dos opciones: o ser prostituta o mutilarse alguna parte de su cuerpo para ser mendiga. Y Jesús interrumpe el funeral y hace lo que la ley decía que no se podía hacer, y toca a un muerto. Y en vez de Jesús hacerse inmundo, ¿qué pasa con el muerto? El muerto vuelve a la vida y Jesús se lo O sea, estamos viendo lo que pasó en Isaías y estamos viendo lo que pasó en Ezequiel manifestado en la carne. En Marcos 7, verso 14 al 23, Jesús vira la enseñanza antigua y Jesús dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra. Los fariseos estaban peleando por lavarse las manos y por los procesos ceremoniales. Y lo que contamina al hombre, lo que hace inmundo al hombre, no es lo que entra, es lo que sale. O sea, Jesús está diciendo: el problema está dentro del hombre, no está afuera. Como ha dicho gente en el pasado, al pecador se le da terapia, pero al pecado no. Al pecado no se le da terapia. Al pecado hay que erradicarlo. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? En Mateo 26, versos del 26 al 29, y promesa, ya estoy cerrando. Jesús dijo: yo soy el templo. Destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Este templo tardó 43 años en ser construido y tú lo... Jesús no estaba hablando del templo de Herodes, Jesús estaba hablando... ¿Qué está diciendo Jesús? Yo y los que andan conmigo ahora somos el lugar santísimo. Jesús está preparando el escenario para lo que el Nuevo Testamento va a decir de la iglesia. Y lo prometido es deuda. Llegamos a Pentecostés. Estaban todos unánimes y juntos, y de momento llegó un viento recio y aparecieron lenguas como de fuego. Jesús establece la comunidad de sus seguidores como el nuevo templo, ahí en Pentecostés. ¿Cómo entendemos esto? Hay varios versos. Éxodo 40, 34. Cuando Dios llega al tabernáculo, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Soy más narrativo. Ahora vienen unas descripciones más interesantes. Levítico capítulo 9, versos 23 y 24. Después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo. En Éxodo no se puede entrar. En el Levítico ya sí se puede entrar. Volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. ¿Qué dice ahí? Y fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar, la grosura. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Y yo, cuando hice esta conexión, di gloria al Señor. En Pentecostés el fuego cayó, pero nadie se murió y nadie se quemó. ¿Lo viste o no lo viste? Porque Pablo dice que Cristo fue nuestra primicia en 1 Corintios 15. Que Cristo fue el primer ser humano, Homo sapiens, 100% humano. 2N es igual a 46. Estoy hablando en lenguaje de genética. Si a usted no le interesa, no dije nada. Homo sapiens, que se presenta como humano delante de Dios Padre y no se muere. Y el término que usa Pablo, primicia, es: te ofrecemos el primero a Dios como ofrenda, porque detrás de él vienen muchos más. Y esa es nuestra esperanza. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y Hebel, el equivalente en hebreo, el vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hebel, vanidad de vanidades. Si vana es nuestra predicación y vana en nuestra fe. Segundo libro de Crónicas 7:1.
Salomón dedica el templo y cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Lee en su casa en el capítulo 6, cuántas vaquitas habían ahí. O sea, no era una parrillita de barbecue ahí con un par de steaks. O sea, Salomón cuando dedicó el templo, aquello fue vaquerías y vasquerías de hoy allí. Y el fuego del Señor y las consumió. Una imagen visible de la santidad de Dios llegando a nuestro mundo físico. Y en Pentecostés ese mismo fuego llega y ni uno de los 120 murieron. Murieron más tarde porque prefirieron que Roma los matara antes de negar a aquel que les puso el fuego adentro. Dios mío, mi alma adora la gloria del Señor. Los apóstoles entonces van a enseñar 2 Corintios 3, 16 al 17. Esta semana en la clase lo vimos en 2 Corintios capítulo 6, en Efesios 2, 19 al 22, y Primera de Pedro 2, 4 al 5 y 9 al 10, como usamos como base, lo voy a volver a leer ahorita. Los apóstoles van entonces a enseñar que usted y yo juntos, nuestro afán individualista, la gente dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu, tienes que cuidar el templo. Sí, eso es cierto. Pero eso no es lo que dice el sentido escritural. Lo que dice es que ustedes y yo juntos como comunidad de Dios, la misma gloria que habitó en el tabernáculo es la misma gloria que se revela cuando usted y yo nos reunimos para adorar. Jesús hizo referencia a la imagen de Ezequiel en Juan capítulo 7, versos 37 al 39, cuando dijo, el que tiene sed, venga donde mí beba. Y de su interior, dice el verso 38 y 39, todo el que cree en mí puede venir y beber, de su corazón brotarán ríos de agua. Usted y yo escuchamos agua viva y nos suena a nombre de iglesia aquí en Puerto Rico. Pero no tenemos contexto. Pero los judíos sabían lo que era agua viva. Sabían que la única agua viva que había en medio de su historia era la visión del profeta Ezequiel. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el plan de Dios no es que salga agua del trono para que el agua moje la tierra. El plan de Dios es que usted y yo somos esa agua. Y así el pueblo de Dios empezó como un chorrito. Un hombre llamado Abraham. Que dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. Y años más tarde somos millones y seremos millones. Y aunque nos persigan, nos obstaculicen, nos ridiculicen, nos manden a callar, nos interrumpan y hagan lo que quieran hacer, en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Será predicado este evangelio en todo el mundo, será traducida la Biblia a todos los idiomas. Cada rincón del planeta Tierra tendrá testimonio de quién es Jesús y entonces vendrá el fin. Y ya que hablé del fin, ¿cómo termina la historia del fin? ¿Cómo termina la historia de la revelación de Dios? Termina con la visión de la nueva creación donde ahora Dios está en la ciudad físicamente. E interesantemente, el río de Ezequiel está allí en el medio. Y la visión es una ciudad / jardín del Edén, donde el árbol de la vida está ahí y el río nace del árbol de la vida. Y Juan cierra la carta diciendo, bienaventurados los que limpian sus ropas, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida y caminarán por las calles de aquella ciudad. Dios con su pueblo de forma física, en una ciudad, en una convivencia, en un disfrute, sin temor, sin amenaza y sin paradoja de que su santidad ahora provoque daño
porque su santidad es lo que se está disfrutando en aquella ciudad. Habiendo dicho eso, termino donde empecé, en 1 de Pedro 2. Oro a Dios de que ahora, con su disco duro wiped and clean, and hopefully restored, ahora usted pueda mirar esto con nuevos ojos y nuevamente. Por lo tanto, usted sabe, eso es referencia a lo que habló en el capítulo anterior. Desháganse de toda mala conducta. ¿Cuál es la óptica? Todo lo que te contamina. Todo lo que no va alineado a la santidad de Dios en tu vida. Mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y luego dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Y yo pregunto, iglesia, a los bebés hay que celebrarles un mes de la leche. Este es el mes de la leche, donde estamos creando conciencia de que la leche es buena. Queremos hacer una reunión con todos los bebés recién nacidos para decirles lo importante es que ellos se peguen a la teta y beban leche. ¿Alguien ha visto alguna campaña así? ¿Algún curso así? ¿Por qué? Porque eso no hace falta. Porque el bebé recién nacido lo que pasa es lo contrario. Él no entiende que la mamá le diga, estoy cansada. Ah, Madeline. Él no entiende que la mamá le diga, que ya me has mordido un par de veces, me tienes aburrada. Ahí es él. Él no entiende que es que son las 2 de la mañana y no hay leche en la nevera. Él no entiende. No, es que no me pude poner la pompa, no me pude sacar y no puedo darte ahora. ¿Usted cree que eso con un bebé usted puede razonar? ¿Qué dice? Desead como niño recién nacido. Y hasta que esa leche no llegue, los decibeles van a seguir. O sea, mire qué interesante. Él le dice entonces a los cristianos, hagan meses de la Biblia para ver si la iglesia se interesa por estudiar y conectarse a las escuelas bíblicas. Busquen teólogos y busquen libros y busquen presentaciones entretenidas para ver si a través de, ¿verdad? de PowerPoint, Keynote o los nuevos software de presentación a la gente le llama la atención. No, dice, si ustedes han sido transformados, pidan, no la fórmula, no la Similac, no la... Una que me mandaron a mí, una, y gracias a Dios que no la tuvo que tomar porque cada latita costaba 55 pesos. Señor, reprenda al diablo. El de care, el de something. Como niños recién nacidos. No es que escucha al pastor cuando te diga tienes que orar. No. El niño recién nacido lo desea. Si usted no lo desea, la pregunta es si verdaderamente naciste de nuevo. O es que pues, esto es un lugar que a ti te gusta ir de vez en cuando y cuando te sientes bien vas y cuando se te va la fiebre te quitas otra vez y pues... Y ahí está la diferencia de la Biblia. Unos nacen de nuevo, otros van a la iglesia. A los recién nacidos, pidan leche. Y la leche no va a tener quick. La leche no va a tener semillitas de reino. La leche no va a tener 20 cosas legalistas que patean a la gente y la alejan de Dios. Pero tampoco va a tener 20 pamplinas por el lado de acá que no son bíblicas. Y le dicen a la gente, tú puedes vivir como quieras, Dios te ama y sigue para adelante. Leche pura, no adulterada. ¿Cuál es la mejor leche que puede beber un bebé? La que produce su mamá, que tiene calostre, tiene anticuerpos, tiene todo lo que necesita para que ese niño, incluso mujeres desnutridas, y nutren un niño. Mira el milagro de la vida. Ha habido casos de mujeres
en alta mar, en un naufragio, a la deriva, en bote, sin comida durante días. La mujer está desnutrida y deshidratada y todavía produce leche y el bebé sobrevive. Para que crezcan, pero crezcan en la experiencia de salvación. Ahora, verso 4, ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, ¿qué dice ahí? Son sacerdotes santos. Un sacerdote representa al pueblo delante de Dios y representa a Dios delante del pueblo. Por lo tanto, usted y yo somos esa agua que tenemos que conocer la santidad de Dios para luego darlo a conocer a los que no lo conocen. Y si yo le huyo a la santidad, ¿cómo lo voy a manifestar? Si yo no sé quién es Dios, ¿cómo lo voy a poder demostrar? ¿Cómo voy a poder ser sacerdote? Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que a Dios le agradan. Como dice la Escritura, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. En la arquitectura y ingeniería hebrea, la piedra del ángulo era la primera que tú ponías. De esa piedra te decía cómo iban a caer las demás. Si usted saca esa piedra, se cae todo el edificio. Pedro va a decir, ese es Cristo. Y usted y yo somos los bloques vivos que con nuestras historias y nuestro ejemplo vamos construyendo el edificio que se llama la iglesia, donde la gloria de Dios habitará de forma visible. Ya no es templo, ya no son 4 paredes, la iglesia. Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero aquellos que lo rechazan, y cita el Antiguo Testamento también, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer, como dice Isaías. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso enfrentan el destino que les fue preparado. ¿Qué es santidad en sentidos prácticos entonces? Obediencia. Por amor, por agradecimiento, por agradar. Pero ustedes no son así. Mira el trasfondo. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Pero ustedes no son así. Ustedes son, déjenme sacarme la Reina Valera que llevo por dentro. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le voy a hacer ese anuncio? Yo que estaba en tinieblas y vi la luz. Aquí hay una alusión directa a una sociedad que conoce a Platón, conoce la historia de la cabaña, de los que han vivido encadenados en la cueva, en la caverna, mejor dicho, no cabaña, caverna, y nunca han visto la luz más que en sombra. Pero alguien sale y vuelve a la caverna a decir cómo se ve la luz. Anúnciale a los que están en oscuridad lo que tú has visto en la luz. Ustedes han sido elegidos, comprados, cambiados, transformados como una nación santa. Se cumplió el deseo de Dios en el Antiguo Testamento. Yo me formaré un pueblo de reyes, sacerdotes y gente santa. Ustedes son real sacerdocio. Antes no tenían identidad como pueblo, dice Oseas, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Mi oración, iglesia amada, es que usted haya recibido esta enseñanza con la misma emoción y entusiasmo que yo tuve al descubrirla,
aprenderla y compartirla con usted. Y así usted no la reciba con la misma ilusión y emoción que yo me la gocé. Vernos dentro de la historia de Dios y ver lo que es la santidad de Dios. Ojalá el Señor reforme nuestro pensamiento. Cierro con esta historia que muchos de ustedes han escuchado ya. Y aún en las redes quizás he hecho mención a ella. Hace unos años me encontraba en una bolera en Carolina junto a jóvenes de la iglesia. Y estábamos pasando un buen rato jugando bowling ahí en la bolera. Pero marcó el cambio de hora y las luces de la bolera se apagaron y prendieron unas luces láseres y unas black lights. Porque los sábados en esa bolera las noches eran tipo disco. Yo andaba con una t-shirt blanca. Al último grito de la moda de aquel tiempo. Una t-shirt de Michael Jordan. Antes de que eso fuera a ser caco. Antes de que nos dañara la marca. Eso te hemos visto en otra predicación. Y mi camisa estaba blanca, limpia e impecable a los ojos simple vista. Tan pronto prendieron aquellas black lights del demonio. Usted podía ver en mi camisa rastros de mantecado de chocolate, de espagueti, de lasaña, de carne guisada, de arroz. Cosas que yo había comido y con las que me había manchado. Y se supone que la lavadora y los detergentes se habían encargado de ella. Y a simple vista la camisa era blanca, pero la camisa estaba manchada. A mí me dio tanta vergüenza, yo sentía que todo el mundo en la bolera me estaba mirando. Yo le dije a los jóvenes, sigan disfrutando ustedes, yo los espero afuera. Y me salí de las black lights. Y allí en el estacionamiento el Señor me habló. Me dijo, así mismo en mi presencia, ustedes se acercan a mí y mi santidad va a iluminar las manchas que ustedes tienen. Pero yo no ilumino tus manchas para hacer lo que tú acabas de hacer. Huiste. Yo ilumino tus manchas para que te acerques a mí y yo pueda limpiarte. Y Juan termina Apocalipsis 22 con la última bienaventuranza de la Biblia y ojalá que alguno aquí la escuche, alguno allá en las redes la ponga en práctica. Bienaventurados los que siguen lavando sus ropas, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida eterna y caminarán por las calles de aquella ciudad. Si usted piensa que en este mundo hay cosas que valen la pena, usted no quiere perderse ese privilegio por nada ni por nadie. Así que ¿por qué no te acercas a Dios hoy? ¿Por qué no le pides a Dios perdón por tu error, tu concepción, tu visión y tu pensamiento errado acerca de lo que es santidad? Y vamos a entender que santidad es quien Dios es. Por lo tanto, a mí me interesa estar cerca a Dios. Me interesa seguir al Señor. Y me interesa agradar a Dios. No siempre lo voy a lograr. Esto no es por obra, esto es por fe. Pero yo no lo hago por obligación, yo lo hago por amor. La Biblia dice que yo no lo tengo que hacer con mis fuerzas. Él está conmigo en mis procesos para que podamos vivir una vida santa. Si algo le hace falta a Puerto Rico, son modelos. Si algo le hace falta a la nueva generación que está subiendo y a la que está a punto de tomar control en varias décadas de nuestro país, son modelos que ellos puedan decir, yo que no creo en nada ni nadie, pero en ti estoy viendo algo diferente. Nos ayuda el Señor.